Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí una vez más. Soy Roxana Río y les agradezco por estar en sintonía con tu presencia. Hoy nos acompaña Rodolfo Fuensalida desde Chile. Él es abogado de profesión y canalizador y hoy nos viene a compartir su historia. Vamos a recibirlo, Rodolfo. Bienvenido. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien. Qué Gracias. bueno verte y muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí en este espacio. Gracias, Rodolfo. Te he visto tu canal y estoy bastante impresionada por la calidad de las canalizaciones, lo que estás haciendo. Tu canal de meditación en YouTube, que lo pondré aquí. Pero tengo, bueno, como es una primera vez, bueno, una segunda vez, pero estuvo compartida la vez pasada con José Sí, Luis y con Alfredo. ¿Cómo es que tú llegas a esto? Porque sé que eres abogado de profesión. ¿Cómo es el cambio con todo esto que nos está moviendo a todos? sí. A ver, sí, efectivamente soy abogado de profesión en un principio también me parecía incompatible las dos cosas y ahora claramente no lo es y me empieza a llamar la atención de que siempre llama la atención el hecho de que sea abogado. Sí, Con estar en todo este, por decirlo de alguna forma, en este mundo, ¿no? De percepción distinta, etcétera, y de búsqueda. En mi caso en particular, yo nací en una familia muy, muy practicante y muy contra los tiempos que se corrían en los años 70, cuando estas cosas no se conversaban y eran más bien, cabían dentro de la denominación de esotérica. Mis padres siempre fueron muy practicantes de la meditación, del autoconocimiento, siempre estaban en grupos de introspección, hacían retiros. Yo tengo recuerdos de vacaciones, porque yo soy el más chico por bastantes años, de 4 hermanos, y siempre eran vacaciones con retiros en lugares vegetarianos, etcétera, y a mí se me generó de cierta forma una animadversión con esto porque era muy difícil de explicar y les tomaba mucho tiempo además a mis papás, había mucha gente que recurría a ellos, etcétera. Vivíamos en una parcela en Santiago bien grande y llegaba siempre mucha gente, ese es el recuerdo que tengo yo. Pero en mi casa se buscaban las cosas que se perdían con el péndulo, se veía lichín en familia, había gente cercana que llegaba y leía el tarot, entonces todo estaba dando vueltas siempre. Em, y por lo tanto siempre estuve familiarizado con eso. Y luego yo creo que por lo mismo se generó una cierta inclinación de mi parte a buscar una vida bastante formal. Entonces entré a Derecho, que es una carrera que la verdad me apasionó estudiarla y ejercerla todavía más. A mí me encanta ser abogado, de hecho, y me gusta mucho lo que hago, aunque ha tenido un cariz un cambio, digamos, en mi aproximación al ejercicio profesional, todo lo que ha sucedido. Me casé muy joven, muy convencido además de que quería que fuera así, porque quería tener, como mi papá es de más edad, quería tener hijos joven y vivir la experiencia de ser más cercano en términos temporales con ellos y poder vivir cosas que con mi papá directamente no pude vivir, siendo un papá, digamos, muy presente y muy trascendente para mí. Y tuve hijos muy programados, todo. Entonces era todo como muy ordenado, todo muy como correspondía, siempre con una visión bastante profunda, creo yo, leyendo libros del budismo, leyendo sobre meditación. Durante la universidad continuamente iba a centros budistas, siempre buscando, eso es lo que diría yo. Yo estoy bautizado por la Iglesia Católica, por los evangélicos, por el Dalai Lama, o sea, siempre había una búsqueda incesante de algo trascendente. El año 2014 tuvimos un evento familiar muy complejo, con una hija que venía con algunas malformaciones y fue un periodo muy, muy difícil. Y ella finalmente no fue viable y falleció en el momento del parto.
Y eso fue una crisis no solo familiar muy profunda, sino que en mí generó yo diría, un punto de inflexión, en donde de cierta forma eh, mi acercamiento a esa situación fue de que ahí había un mensaje, había información que yo tenía que de alguna u otra forma percatarme qué era lo que se me quería decir o por qué esto se estaba produciendo, no desde una victimización, sino todo lo contrario, de yo tengo que aprovechar que esto pasó para realmente hacer un cambio. Venía ya con un cierto sentimiento de vacío, de que no podía ser que la vida fuera solo el trabajo, el éxito, el ranking ¿no es cierto? Como abogado, yo estudié en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos, entonces era como, bueno, de esto se trata la vida, una casa más grande, un auto mejor, eso es todo, digamos. Em, y esto fue un remesón muy fuerte y yo te diría que ahí puedo identificar una búsqueda bien profunda. Empecé a tomar cursos de mindfulness en la universidad, fui a unos retiros de silencio en un centro que queda en Tunquén, el Sasen, el, el Sendo, perdón, en donde se emula la práctica de un monasterio japonés. Es bien estricto y recuerdo que estuve 4 días en silencio y al salir de ahí, eh, creo que también tuve por primera vez la experiencia de decir, esto es. Es como sentir la punta de la madeja y decir aquí encontré algo que para mí es valioso y que creo que es lo que estaba buscando. Eso me llevó a miles de otras cosas con unas sincronicidades que yo creo que no daría este espacio, digamos, para comentarlas. Comencé un plan de acompañamiento con un psiquiatra que hoy día prácticamente no hace las veces psiquiatra, sino de maestro de meditación y de acompañamiento, que es Ignacio Pará. Con él estudiamos eneagrama, con él tuve sesiones en las que fue un verdadero despertar para mí. Tuve un cambio de alimentación también, que el cuerpo me lo empezó a producir, a pedir así infructuosamente. Y dejé de comer carne roja, dejé los productos lácteos, dejé las harinas en un principio. Y todo empezó a converger en una búsqueda bien profunda, hasta que un día, recuerdo perfecto porque mi ex señora estaba de cumpleaños ese día, yo estaba en mi oficina yo tengo mucha gente a cargo y entraba y entraba gente siempre, y en un momento fue una necesidad imperiosa de meditar. Y yo decía, bueno, no lo puedo hacer acá porque en el fondo va a entrar gente a mi oficina y fue tal la magnitud de la sensación que tuve que en un momento cerré la puerta y me puse a meditar y en una hora no entró nadie a mi oficina. Y empecé a realmente estar en otro lugar. Era como no responder a ningún parámetro de los que uno usualmente tiene como sentido de identificación, o sea, de género, de quién soy, de físico, de nombre, del mismo abogado, etcétera. Y en un momento escuché claramente, y es la primera vez que tengo noción clara de haber escuchado que me dijeron 3 frases de que el contacto había sido establecido, que mi misión era vibrar y, si mal no recuerdo, que confiaban en mí. Creo que esas fueron las 3 expresiones. La tercera estoy dudoso ahora. Y fue de una claridad total. O sea, no era yo, no era un ruido, no, era las 3 expresiones muy claras. Y de ahí en adelante mi vida cambió en un 100%. Esto no paró más. Tomé unos cursos de canalización después para saber más o menos cómo lidiar con esto. Mi papá recibía mensajes también, pero eran escritos. De hecho, entiendo que había que ponerlos contra el espejo para poder verlos porque se escribía al revés. Eso fue una época previa a que yo naciera.
Después él decidió voluntariamente dejar de recibir mensajes y se empezó a correr la voz, porque en estos cursos me pidieron que canalizara a algunas personas y esas personas en el fondo les generó como un impacto y me empezaron a pedir sesiones. Me tocó oportunidades en las que algunas personas que tenían algún tipo de enfermedad empezaron a recurrir a mí, empezaron a tener resultados y esto empezó a tomar, digamos, otra, otro nivel de relevancia en mi vida. Ya no era una cuestión solo conmigo y con lo maravilloso que era, sino que se empezó a extender como con una situación de servicio. Y vino la pandemia y como yo estaba involucrado en esto y para mí era muy fuerte de que esto era como una necesidad de... nadie se está dando cuenta que esto existe y que es real y que efectivamente tiene un sentido muy profundo y trascendente. Producto de la pandemia se me ocurrió fundar o promover un grupo de meditación que es el Todos Somos Uno. En su momento se lo propuse a mi ex cuñado, lo formamos, partimos 10 personas meditando y se empezó a incorporar gente y cada vez éramos más y empecé a convidar a distintas personas que tenían distintos conocimientos, siempre vinculados con el despertar de conciencia, con meditación, con budismo, con yoga, etcétera. Y en un momento determinado, cuando el grupo ya había crecido bastante, hoy día tiene más de 900 miembros y entiendo que el canal de YouTube, yo no soy muy tecnológico, creo que estamos como cerca de los 2000, no sé. En un momento a mí me dijeron directamente que ya había una masa crítica suficiente y que ellos querían hablar. Y esa fue la primera canalización pública que hice sin avisarle a mis socios de mi oficina de abogados, ni a los abogados que muchas veces asistían a las sesiones, etcétera. Y a mucha gente que me conocía y que yo nunca había comentado esto, siempre era como, ah, Rodolfo medita, Rodolfo tiene sus cosas de alimentación y sus retiros, pero no más que eso. Y ahí fue un boom. O sea, el grupo explotó y todo lo contrario, yo tenía algún grado de aprehensión de si esto podía tener alguna repercusión en contra, digamos. Y la verdad que de ahí en adelante nunca he tenido más esa inquietud porque es tan fuerte esto que no podría dejar de hacerlo. Además que no quiero dejar de hacerlo, pero no podría tampoco. De hecho, recuerdo una vez que pregunté muy puntualmente de por qué esto se había gatillado de esta forma en mí, y ellos me dijeron que era porque yo tenía el don de la palabra y les resultaba muy fácil hablar atrás mío, porque era una persona muy seria, o sea, la gente iba a creer en mí, y porque además yo era muy disciplinado y obediente. Y entonces sabían que podían contar conmigo y creo que en eso sí tienen razón, o sea, a mí me cuesta mucho y es un tema que de hecho he conversado con otras personas que canalizan y que de hecho se dedican íntegramente a esto. Yo todavía eso no lo hago, pero que en el fondo a veces uno escucha cosas que uno no quiere escuchar y hay instrucciones o guías que uno preferiría que no haberlas recibido y yo es como que no puedo ir en contra de eso. Entonces también es un trabajo profundo interno de ser coherente con eso, pero coherente, digamos, sintiéndolo como un verdadero regalo y una oportunidad y no una carga. Sí. Sí, todo esto viene por una búsqueda interna y además de todo lo que te dijeron tus guías, tu tenacidad y el creer, el saber que detrás había algo que sí que lograste encontrar con mucha disciplina, con una buena alimentación y bueno, ya todo lo que nos contaste. Sabemos ahora más que nunca que hay seres que nos acompañan en todo momento y que están ayudándonos en este plan o en esta gran obra. Háblanos sobre ellos, sobre los que te asisten.
A ver, yo no tengo una identificación clara específica de quiénes son. Lo que sí sé, yo siempre he creído en Jesús como mi maestro y sé que Él está muy presente en la energía crística. Eso sí lo puedo identificar. Em, Cuando invocamos a los maestros, llegan muchos y lo que yo siento o puedo identificar es la potencia de la energía, eso sí puedo hacerlo. No tengo la precisión de poder decirte, oye, mira, aquí está Metatron, no, no lo sé. El mensaje sí es muy claro y en la mayor parte de las veces es muy rápido. Te diría que la gran diferencia es Jesús. Y de hecho, una vez pregunté por qué era tan rápido eh, como hablan, y me dijeron que como yo era tan mental, hablaba muy rápido para que yo no pudiera intervenir. Y me acuerdo que la primera vez que canalicé a Jesús, que de hecho fue en un lugar en la playa y estaba mi papá muy cercano a mí, y fue o sea, era sentir otra energía y fue muy, muy lento. Y después yo pregunté, dije, bueno, pero esto no era rápido para no poder intervenir. Yo soy tan mental y la respuesta fue, ¿tú crees que frente a Jesús tú podrías intervenir? Y esos son el tipo de respuestas que a veces dan que son de una contundencia muy, muy, muy profunda y muy poderosa, lo que a mí además me da tranquilidad porque es tan evidente que es algo superior y que no soy yo, que en el fondo, a diferencia de lo que me ocurre, por ejemplo, como abogado, que como abogado me gusta ser reconocido, como abogado me gusta pelear por el ranking y ser de los mejores, etcétera. Aquí hay una sensación como de humildad muy, muy profunda. Te lo digo realmente, o sea, cuando uno ve resultados por ejemplo, yo hago acompañamiento, acompaño a mucha gente con sesiones una vez a la semana, hago sesiones de canalización todos los días. Em, Cuando la gente empieza a cambiar su vida, cuando después me comentan o derechamente tú los ves que están teniendo una vida distinta, jamás he tenido una sensación de, oye, mira lo que se puede lograr a través de esto, sino que es como viene de allá, directo para esa persona. Y lo agradezco siempre que yo pueda ser como parte de esa cadena, pero teniendo muy claro que uno es un eslabón de la cadena bastante insignificante o pequeño, digamos. Uno tiene una relevancia, no digo que no, pero en esto creo que hay que ser muy cuidadoso de no creerse el cuento. Sí, totalmente. Y se ve, eres un instrumento y te has preparado para ello. Te comento esto porque viéndote, no sé si sepas, pero en el canal hay algo que se llama La Obra de Cristo, que una chilena, bueno, Marielena ¿Mm? Sarmiento nos vino a presentar en algún momento un libro canalizado de 1942 de una argentina. Y escuchando oigo tanta similitud a lo que ahí dice, de preparar, de que es importante preparar instrumentos para que estos seres puedan trabajar ese plan a través de estos instrumentos. Y en tu caso yo lo veo tal cual lo dicen ellos, porque te hablan de una purificación muy, muy profunda, de la alimentación, de todo lo que has hecho de meditación. Eso ha sido una preparación para que ellos trabajen a través tuyo como instrumento. Otra similitud que encuentro en un video que escuché, mencionabas la jerarquía. Ellos decían en una canalización tuya, ellos decían que eran la primera jerarquía que estaba más cercana a los seres humanos. Después van Sí. subiendo hasta el creador. Por ejemplo, eso yo lo he notado, o sea, en un principio yo quedaba muy agotado después de las sesiones. Y pregunté varias veces de por qué era eso y ellos lo que me explicaban es que ellos tienen que descender de cierta forma su vibración y yo aumentarla.
y que eso producía una cierta interferencia en mí porque yo tenía una vibración muy baja todavía, pero que esto se iba a ir acomodando. Y por ejemplo, hoy día yo puedo canalizar mucho por tiempo y no me cansa, no me agota, y además ha ido, es bien loco escucharme hablar de esto, pero estoy contando cosas que nunca había comentado, pero ha habido etapas en esto y se me ha ido diciendo e instruyendo en esto, derechamente. Y se me ha ido diciendo, por ejemplo, cuando se termina una etapa y qué es lo que viene de forma posterior. Y hay una claridad en eso que es absoluta. O sea, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo horas reservadas de canalización por mucho tiempo y resulta que de repente me topo con que termino una etapa y me dicen que tengo que descansar y no me digas por qué justo he dejado 2 semanas o 3 semanas sin sesiones, pero no ha sido programado. Entonces uno dice, realmente esto está dirigido desde otro lugar, y uno no se da cuenta. Y, y también lo que también es muy notorio es que de cierta forma yo noto que ahora puedo acceder, por decirlo así, a energías mucho más sutiles. Y eso lo noto, se nota como lo escucho. A mí siempre la gente me pregunta, ¿tú escuchas? Es como una especie de confusión. No podría decir con claridad si lo escucho o es tan rápido el escuchar que en el fondo casi es telepático, no lo logro descifrar. Yo te diría, escucho, pero cuando, claro, las pocas veces, a mí no me gusta ver los videos de las canalizaciones y nada, me da un poco de pudor, pero cuando he visto las pocas veces que lo he hecho, la rapidez, la coherencia y la consistencia, claramente digo, bueno, o si estoy escuchando es tan inmediato que pareciera ser, digamos, que es como que de manera instantánea se transmite el mensaje. Sí, totalmente. Esa es una de Mm, las cosas que a mí me impresionó, la rapidez, la claridad y por supuesto el mensaje que dan, ¿no? mm. Tan profundo y a la vez tan cercano a nosotros para que podamos captarlo bien. Dices que de pronto sientes que cada vez puedes canalizar fuerzas más sutiles. ¿De alguna forma tú también sientes que te estás sutilizando? Esa es una buena pregunta. A ver, cada vez quiero ser bien cuidadoso con esto porque cada vez siento que el canal se ha ido afinando. Cada vez siento que tengo más posibilidades de ir experimentando cosas distintas y va funcionando. Cada vez siento que tengo acceso a información que es más profunda. Y sin embargo, si voy a mi vida, eh, siento que tengo muchas confusiones, que tengo muchos miedos, que me sigue costando ser vulnerable, tengo mis heridas, evidentemente hay un trabajo, sí, hay un trabajo, y le he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a esto. O sea, em, pero si en el fondo la pregunta va enfocada como que yo estuviera más elevado, no lo siento así. Ujú. Siento que sigo trabajando con muchas cosas que me gustaría que ya estuvieran superadas y me doy cuenta que no las tengo superadas. Y esto me ayuda mucho, evidentemente. ¿Estoy más despierto? No me cabe duda que estoy más despierto. Y que estoy más consciente. Y que a veces me pasa que como me resulta más fácil conectarme, estoy con alguien y siento que la información viene de una manera tan clara que cada vez está más depurado, por decirlo así, el sistema, si lo llamáramos así. Y eso también es respecto de mí, lo que no quita que en el fondo de pronto se me diga algo y yo vaya y lo aplique y sea sencillo.
para nada. ¿No? Ujú. Tú las canalizaciones que haces, ¿tú estás consciente? O sea, ¿sabes lo que estás diciendo o pasa que de pronto no sabes ni qué pasó? No, mira, cada vez recuerdo más cosas, pero hay canalizaciones en que no puedo recordar absolutamente nada de lo que se dice. Hay otras en que recuerdo pequeñas cosas, pero si yo termino una canalización y tú me preguntas, oye, dime lo que dijeron, no soy capaz de reproducir el contenido, sino que muchas veces de hecho me pasa que la gente me dice, oye, mire, y en esa parte, la verdad que no, no lo sé. Em, Pero esa información de alguna forma se debe de quedar en ti, porque es información súper importante Bueno, para... a mí me Ajá. pasa, me acuerdo que en alguna oportunidad otra canalizadora que es muy conocida en Chile, la Cote Juneman, yo le dije, yo nunca escucho mis canalizaciones. Y ella me dijo, es bueno escucharlas. Y yo pregunté, porque había como una resistencia en mí para volverlas a escuchar. Y la respuesta fue, no es necesario porque eso queda asimilado energéticamente y en tu cuerpo. Me dijeron así de claro. Porque lo que nosotros transmitimos es vibración, es energía. Que lo verbalicemos a través tuyo y que la gente pueda entenderlo es porque es necesario todavía que sea así. Pero en tu caso, que estamos transmitiendo a través tuyo, el trabajo se está haciendo de esa forma. Y en eso sí yo he notado un cambio de cierta forma de tener una aproximación a las cosas de una manera distinta que yo digo, esto no es mío. Como estoy viendo esto ahora, no es mío. Esto viene de otra parte. Sí. ¿Te sirve para tu trabajo de abogado? 100% en el sentido de que antes yo era mucho más duro de lo que soy ahora. Mis resultados de hecho han mejorado mucho, muchísimo. Tengo otra cercanía, otro acercamiento con los jueces, con los árbitros, con las contrapartes, incluso con la gente que participa de repente en un proceso de poner las cosas en su contexto, de que yo estoy haciendo mi trabajo y no es algo personal. Me pasa mucho que termino hablando con la gente en donde estamos en unas batallas campales, terminamos hablando de esto, digamos, y después nos podemos tomar un café y entendemos que ese es un contexto en donde cada uno está desempeñando un rol, pero no nos define eso, ¿me entiendes? Cuando yo soy padre, juego un rol y tengo Ujú. que poner límite y a veces me molesto y puedo dolerme por algo que hace un hijo, etcétera, pero yo no soy eso, yo estoy jugando un rol ahí. Y no es el mismo rol que juego a que cuando estoy en mi oficina y tengo que tener un trato con mis socios o con quienes trabajan conmigo, porque ahí estoy jugando otro rol. El punto es no identificarse con soy ese personaje que, ¿no es cierto?, se desenvuelve como jefe o aquí se desenvuelve como padre, sino que hay un punto de estar consciente de que uno es algo que trasciende eso, que es Mm, permanente y que es una matriz que está en lo más profundo de nosotros y que ahí está nuestra verdadera esencia. Y exacto. que cuando recurrimos a eso, cuando volvemos a ese espacio interno, es donde realmente nos sentimos en paz, en tranquilidad y nos damos cuenta que eso está disponible siempre dentro de nosotros y que no depende de nada que esté en nuestro contorno, en nuestro mundo externo. Es algo sobre lo cual tenemos total y absoluto dominio y eso se entrena. Sí, se hace consciente, claro. 100%, cada Sí. vez más. Y a mí me pasa, hoy día estaba con una persona y ella me preguntaba, me decía, bueno, pero ¿y tú todavía tienes problemas, tienes miedo? Pero obvio, pero obvio. Claro. Pero le decía, la diferencia que yo noto es que cada vez logro identificar más fácil cuando me salgo del foco. Y, como dicen los budistas, eh, el problema no es irse 1000 veces. Eso no es lo relevante es volver 1001. Entonces yo me salgo y vuelvo, sin juzgarme, amorosamente, compasivamente conmigo, digo, me focalizo en esto de que volví y de que tengo esa capacidad de volver y de que estoy trabajando y me estoy superando y estoy siendo mejor que ayer, porque estoy siendo más consciente.
Me equivoco, obvio que me equivoco, me voy a seguir equivocando y voy a seguir teniendo divergencias incluso conmigo mismo, pero cada vez voy teniendo más herramientas para irme encontrando y para ir estando más en coherencia conmigo. Y evidentemente la vida empieza a cambiar. Ujú. Claro, claro. Rodolfo, ¿tú crees que podemos hacer, que puedas hacer una canalización para las personas que escuchan este video? ¿Algún Sí, mensaje? no tengo problema. ¿A ti te gustaría hacer alguna pregunta en particular? Pues Eh, algo en general, algo que fuese para las mm, personas que están en este trabajo sí. interno. Bueno, mira, me están hablando. A ver. Me están diciendo que en primer lugar debemos tener total claridad de que ellos son reales y que están alrededor nuestro de forma permanente sin ningún tipo de excepción, que se están viviendo momentos muy cruciales dentro de la raza humana, porque efectivamente se está generando una masa crítica que está permitiendo aumentar el nivel vibracional de toda la Tierra y que esto tiene repercusiones en el resto del universo porque todo está concatenado de una forma de tal naturaleza e inteligencia que lo que nosotros hacemos en la Tierra todavía no advertimos que tiene una trascendencia total y absoluta respecto de toda la creación del mismísimo Creador. Que ellos están orgullosos porque efectivamente se están verificando cambios en los seres humanos que están empezando a despertar en mayor conciencia y en mayor colectividad. Están tomando conciencia y noción de que efectivamente en la medida en que se vibre en una frecuencia del amor, se está en mayor consistencia con la vibración del propio creador y así podemos ser todos creadores y manifestarnos como seres divinos sobre la faz de la tierra, contribuyendo al plan maestro que ha sido diseñado por esa inteligencia superior que permite que todo exista en la forma en la cual podemos nosotros percibir por nuestros sentidos, pero que está total y absolutamente tergiversada porque efectivamente todo responde a una trascendencia y a una inteligencia, incluso una belleza más profunda de lo que incluso nosotros podemos percibir. Sin embargo, también tenemos que tener presentes que en este momento nos estamos desenvolviendo como seres humanos en un cuerpo físico y en una mente, porque eso tiene una razón de ser y una justificación que obedece específicamente a poder permitir que este plan maestro sea llevado adelante. Cuando Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, lo que ha hecho es que nos advirtamos y nos demos cuenta de que efectivamente en el ejercicio de la libertad de la cual hemos sido asistidos al entrar en nuestros cuerpos físicos y en nuestras mentes, que podemos desenvolvernos como Él, vibrar como Él y comenzar a manifestarnos como dioses. Eso genera evidentemente un aumento de la vibración en todo nuestro ser, no solo en el cuerpo físico, sino que en el ambiente energético que rodea nuestro cuerpo físico y en el ser trascendente, porque nosotros estamos en distintas dimensiones desenvolviéndonos de manera simultánea. Eso no puede ser percibido por los sentidos, pero sin embargo es una ley, es una realidad. En la medida en que nosotros seamos conscientes de que efectivamente somos seres divinos y que respondemos al Creador tal cual como una mano es parte de un cuerpo y tiene un sentido trascendente y tiene una misión y un objetivo determinado, lo que no evita que esa mano forme parte del cuerpo físico en su integridad, entonces nosotros podemos entender que somos parte de la divinidad con una misión particular y objetiva, que ha sido entregada por las jerarquías de forma previa a la encarnación en conjunto con las almas que han encarnado. Esto es, se trata de un acuerdo y un pacto, esto no ha sido una imposición. Si se percibe esto así, es decir, que no hay una imposición, sino todo lo contrario, una manifestación de la divinidad en nosotros, nosotros podemos comenzar a manifestarnos como seres divinos. No tenemos que hacer absolutamente nada, sino que únicamente limitarnos a no obstruir que nos manifestemos en nuestra propia divinidad sobre la tierra. La pregunta inmediatamente que hacen vuestras mentes es, bueno, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo lo hacemos concreto? Resultan palabras que suenan muy bien, parecieran poesía traída desde los cielos, sin embargo, nosotros somos seres humanos, estamos con una mente en particular que nos priva y nos da ciertas estructuras para poder entender lo que es la creación y en consecuencia queremos algo concreto para nosotros poder seguir el camino. Pues bien, como nosotros concedemos de manera permanente lo que se nos es solicitado, entonces nosotros a continuación vamos a dar indicaciones precisas y totalmente concretas para que ustedes puedan trabajar en el camino de retorno a la fuente y puedan avanzar con
La precisión que se requiere en este trabajo. Lo primero es ser consciente de que la presencia constituye un elemento fundamental, el que debe ser trabajado, adiestrado, domesticado. La presencia significa estar en la respiración, estar en el constante esfuerzo de efectivamente darse cuenta que lo que está aconteciendo es aquí y ahora y que el presente es la única realidad. Aun cuando nosotros percibamos que ustedes, como seres humanos, perciben la realidad de una manera tergiversada producto de la intervención de la mente y de vuestros sentidos, ellos no tienen ninguna relevancia porque están en la esfera humana y están experimentando la oportunidad y la bendición que les ha dado el Creador de estar en un cuerpo sobre un planeta que es total y absolutamente alucinante como es la Tierra. Si están en presencia y efectivamente pueden asimilar esto en cada una de vuestras células como asimismo en sus campos energéticos, entonces podrán advertir que están en presencia de un verdadero regalo permanente y de una oportunidad de manifestarse como seres divinos, pero ¿cuáles son esos beneficios? Tienen un cuerpo, tienen una mente, tienen la posibilidad de amar y tocar en el tacto a otro manifestándole amor. Tienen la posibilidad de advertir la belleza de un paisaje, tienen la posibilidad de advertir el sol sobre vuestros rostros. Todo aquello no es posible para nosotros porque nosotros somos sola energía. ¿Quiere decir entonces que nosotros estamos en una desventaja respecto a ustedes? No, estamos experimentando una realidad distinta que nosotros entendemos tiene una razón de ser. Lo que queremos transmitirles es que ustedes tienen la maravillosa posibilidad de poder disfrutar y gozar de la experiencia de lo que ustedes denominan vida humana y que luego dejarán vuestros cuerpos y se reunirán nuevamente con nosotros en la dimensión en la cual nosotros nos desenvolvemos. En consecuencia, tomen la ventaja de aprovechar cada fracción de secretos de manifestarse como seres divinos, pero en un cuerpo humano y en una mente. Eso es un privilegio de muy poco. Segundo, están en un planeta que les bendice y les permite estar sobre ella de forma permanente sin ningún tipo de solicitud a cambio. En consecuencia, vuestras oraciones al inicio del día y al culminar este debieran ser de agradecimiento en primer lugar a la Madre Tierra, por sostenerlo, por cobijarlo, por permitirles la vida como manifestación humana. Es allí donde el agradecimiento comienza a vibrar desde vuestros corazones y sigue toda la línea fundamental de vuestro cuerpo hasta llegar a vuestros pies, que es lo que tiene contacto permanente con la Madre Tierra que les permite estar sobre ella. En consecuencia, sean conscientes de que están pisando un planeta entre miles de millones existentes en el universo que les permite manifestarse como seres divinos en un cuerpo físico y una mente. La Madre Tierra viene a ser como la Madre Física, que permite a través de su útero que ustedes se hayan manifestado como seres divinos en un cuerpo físico y una mente. Y el Sol es como el Padre. Da la protección, da la seguridad, da el cobijo y da el calor. Entonces también agradezcan al despertar y al irse a dormir, porque la manifestación de Dios está frente a ustedes en un color luminoso, en una potencia extremada y en una total y absoluta manifestación de que la energía existe, la cual permite la vida física en el cuerpo físico de los cuales ustedes están provistos y en vuestras mentes, es decir, en forma humana. Tercero, vean la milagrosidad de la existencia en todo por cuanto puedan percibir. Desde el momento en que están respirando, entonces, conéctense con el milagro de la respiración. Desde el momento en que están percibiendo por alguno de vuestros sentidos la realidad, cual sea esta sea, maravíllense, enamórense de ese momento, porque están frente a una manifestación de que Dios existe y de que nosotros estamos a vuestro alrededor. Adicionalmente a lo anterior, resulta fundamental que puedan tener claridad de que la relajación y la calma resultan elementos fundamentales para estar en conciencia y en el centro de vuestros cuerpos energéticos, de forma tal de que vuestras mentes comiencen a mitigar su frecuencia vibratoria de forma tal que sea el corazón el que pulse para entrar en conexión total con el centro del universo, de forma tal que puedan estar en conexión con la información suprema, es decir, con el propio creador. Y así
se desvanezcan todos aquellos límites que les impiden ver la unidad y comenzar a experimentarla en su total y absoluta milagrosidad, que es otra manifestación de que efectivamente lo divino existe, pero lo divino existe no fuera de ustedes, sino que dentro de ustedes y en todas partes y en todo lo que ustedes pueden percibir. Finalmente, queremos decirles con total profundidad, aceptación de cada una de las cosas que están vivenciando en estos momentos constituye un elemento fundamental para que se verifique el desapego al control, el desapego a lo que la mente considera que es lo que debe suceder. Despójense de esas cadenas que les impiden ver la realidad tal cual está. Acepten lo que se esté verificando, pero acéptenlo conscientemente y de forma adicional pónganse a trabajar para efectos de vibrar de una manera tan sutil que se transformen en los dioses que realmente son, manifestándose como tal, de forma que puedan en su vida física manifestarse en todo su esplendor, en toda su potencialidad y en todo su carácter ilimitado, porque ello es posible. Si algún límite ustedes están percibiendo, ese es una falacia de vuestra mente, no es de acuerdo a la realidad, porque Dios les ha proveído de su misma capacidad, porque así como la mano pertenece al cuerpo, ustedes pertenecen a Dios, y que es imposible para Dios, nada. Entonces, ¿por qué para ustedes tendría que ser algo imposible? Les decimos, con amor fraterno, con amor incondicional y vibrantes en gozo por este espacio en el cual se nos ha permitido comunicar un mensaje que nosotros consideramos es crucial que ustedes adviertan, asimilen y hagan práctico y carne. Dios está en ustedes, el Maestro está en ustedes, en la medida en que vibren como ellos, se manifestarán como ellos, aun cuando vuestro cuerpo físico y vuestra mente esté presente. Allí está el desafío. Les abrazamos, les amamos y les acompañamos por siempre. No te escucho. Que muchas gracias. Estar en presente. Somos seres divinos. No obstaculizar nuestra divinidad. Gracias por este mensaje. Sabes, me pasa y me pasó también cuando escuché tus canalizaciones la primera vez, como que uno se queda en un estado, tiene que ver con vibración, tiene que ver con una vibración que surge de ti, de estos seres, que yo pienso que sí nos llega a tocar a las personas que lo estamos escuchando de alguna manera. Noto un cambio de vibración cuando escucho los mensajes. Yo tengo la apreciación, la seguridad, esa es la verdad, tengo la seguridad de que efectivamente el mensaje es una cosa que se verbaliza y que muchas veces es importante porque nosotros funcionamos de acuerdo a criterios mentales Ujú. y a estructuras mentales. Y creo que por eso la información verbalizada en un lenguaje determinado que nosotros podemos cognitivamente entender es necesaria. Si no, creo que no lo estarían transmitiendo así. Pero más importante que eso es, como tú dices, el cambio energético que se produce. Porque en el cambio se produce. Para nadie es indistinto. Nadie queda igual. Y nadie queda igual no por lo que escuchó, es por lo que experimenta, es por lo que cambia internamente, es por lo que le llega en términos energéticos, es por lo que se produce, es por lo real, es por lo... Ok, me están soplando aquí, pues, ¿viste? Me están diciendo que aquí lo fundamental es que ellos transmiten energía, pero al transmitirla, lo que sucede es que resuena dentro de nosotros porque somos eso. Ujú. Entonces, como si tú tienes un instrumento y está afinado en la misma tonalidad, sin tocarlo resuena, aquí sucede lo mismo. Al escuchar esto, lo relevante no es la escucha, es lo que está resonando dentro de ti. Porque cuando energéticamente de un nivel superior te están transmitiendo
que tú eres el ser divino que eres, que tienes esa capacidad y que te están acompañando, es imposible, como eso está dentro de ti, que no vibre al escucharlo dentro de ti. Tú empiezas a vibrar y te empiezas a conectar, porque aquí no te están develando ningún misterio, te están recordando lo que tú ya sabes. Sí, Entonces, efectivamente se produce un cambio. sí, sí. Y lo que me gustaría agregar es que mucha gente se queda con la sensación o puede tener la percepción de, oye, mira a este tipo o esta mujer o eh, lo que hacen o el don que tienen. Todos tenemos la misma capacidad. Esto no es para unos pocos, esto no es de gente especial, esto no es de... Todos tenemos esta capacidad y yo diría que el factor común, tú me preguntabas al principio de cómo llegaste a esto, yo te diría el factor común es la búsqueda de uno mismo, es de encontrarse, es de buscarse, es de aceptarse, de quererse, con todas las cosas y aspectos que no nos pueden gustar. Yo tengo 40.000 cosas que digo, me encantaría no tenerlas y sin embargo trato de conectarme con lo que sí me gusta y trato de fugarme, ojalá un poquito menos por lo que no me gusta y trabajar y en el fondo ver cómo lo puedo resolver. Y si yo estoy en esa búsqueda, se empieza a dar, creo yo, una sincronización con esa energía superior, con esa información que está disponible para todos. Entonces, la búsqueda es fundamental. Y para mí, por lo menos, la clave en la búsqueda es el silencio. Porque en el silencio está la posibilidad de escuchar. Y en el silencio, como somos efectivamente seres conectados a una fuente, empezamos a escuchar la fuente de manera inmediata porque esa es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que la gente no se calla. Rodolfo, este es un trabajo interior profundo que hacemos todos individualmente. Las personas que están aquí, yo sé que están en esa búsqueda y están en ese momento de recordar esa divinidad que somos. Pero también existe el trabajo en conjunto y para eso ha ocurrido algo maravilloso que yo sigo pensando que en Chile hay algo grande y es la ola de meditación planetaria. ¿Nos puedes hacer una invitación a esta ola? La tercera ola de meditación planetaria es es una invitación a ser parte de un movimiento global cuyo propósito es que el próximo 12 de junio a las 12 horas del horario local donde cada persona se encuentre pueda retrotraerse de lo que está haciendo y pueda estar en meditación durante media hora en precisamente lo que hemos estado hablando, en silencio, escuchándose, buscándose, encontrándose, recordándose, conectándose. ¿Mm? Y el propósito de esto es que podamos hacerlo de manera colectiva para generar efectivamente una ola de energía y de meditación continua en nuestro planeta, de forma tal que, producto de que cada persona va a estar llevando esto adelante a las 12 de su uso horario, esto se va a ir prolongando a través del globo hasta formar, digamos, el recorrido completo que nos permita tener una ola continua de meditación en todo el planeta Tierra. Y la invitación es muy concreta. El lunes 12 a las 12 del día, donde estés, tienes la posibilidad de conectarte con Ola de Meditación Planetaria. Va a haber un YouTube. Están todos invitados, de hecho, a suscribirse al YouTube. Eh, Va a haber una música, aquí no hay guías, no hay rostro, esto no le pertenece a nadie, sino que es una invitación abierta donde pedimos que cada una se transforme en un actor, en jugar un rol activo, convidando, promoviendo, extendiendo esta invitación, eh,
de manera que mientras más masivo sea, nosotros sentimos que esto va a tener un efecto energético muy importante, más exponencial, y nos va a permitir generar un estado de los seres humanos distinto. Y creemos que este tipo de iniciativas constituyen elementos que van contribuyendo a que efectivamente tengamos también una mayor claridad y una mayor conciencia de que estamos todos en un mismo camino. Aquí no hay nadie que se salga del camino, ¿no? Todos lo estamos recorriendo, cada uno a su propia forma, con sus propias vivencias, con nuestras propias cargas, etcétera. Pero estamos todos en un camino donde inevitablemente vamos avanzando hacia reencontrarnos con nosotros mismos. Y en ese sentido, esto creo que es una tremenda oportunidad de participar de un colectivo que va más allá de una zona, de un país, etcétera, para que efectivamente dejemos de tener estos límites, estos deslindes, ¿no es cierto?, que muchas veces nos dividen y tengamos, al menos por un espacio de tiempo prolongado, eh, la sensación de unidad, de que todos efectivamente somos uno y que pertenecemos a una unidad, que todos venimos de un mismo centro y que todos podemos acceder a un mismo centro. Que cuando yo no me amo a mí, no te puedo amar a ti. Cuando no te estoy amando a ti es una demostración de que no me estoy amando a mí y que está todo interconectado. Así que, hola Meditación Planetaria, si se pueden registrar en el canal de YouTube, espectacular. Si no pueden hacerlo o en el momento que se verifique la meditación, están en algún espacio en donde no puedan tener esa comunicación, está perfecto. Lo importante es tomarnos ese espacio, poder meditar en conjunto y vivenciar esta experiencia. Esta es la tercera ola de la que participo y en las dos previas creo que la energía se ha sentido muy potente. Se nota cuando hay un colectivo que está con un mismo foco, con un mismo ímpetu y con un mismo destino. Sí, sí. Sin duda, yo también estuve en las otras dos y se nota esta energía, esta conexión. Mm. Tú tienes un canal también que se llama Todos Somos Uno. Bueno, tienes varios, pero en YouTube Todos Todos somos uno Somos... Chile. Ese es ese. el canal de YouTube de nuestro grupo de meditación donde se suben las meditaciones, las canalizaciones. En Conciencia Expansiva en Instagram, ahí se publican también las meditaciones y a veces ahí publico también talleres que hago o sesiones en particular. Yo en general lo que hago no lo promociono mucho, esa es la verdad. Las sesiones de Sí, canalización, por ejemplo, nunca las he promovido, los acompañamientos tampoco, y bueno, se van dando. Creo que la gente que tiene que llegar, llega. así es. No, Que llegue el que tenga que llegar. mm, Total. Rodolfo, muchísimas gracias. Ha sido lindo hablar contigo. No sé, pero yo siento la energía así súper sutil. Igual los que nos están viendo también. Muchísimas gracias. Estamos ah, conectados este 12. muchas gracias a ti, sí, por la invitación, por el espacio y efectivamente, ojalá que podamos sentirnos al menos el 12 de junio a las 12 del día, eh, a donde estemos. Sí, yo aquí en el canal voy a poner, ya me puse de acuerdo con Alfredo, Mm, la ola de México. Entonces, mm, normalmente los programas son a las 12 del día, pero ese día lo voy a hacer a la 1 para bajar un poco de donde estamos mm. y hacer la ola a todos los mexicanos o los que se quieran unir. A las 12 del día paramos, hacemos la ola y después ya viene el programa. Perfecto. Sí, te agradezco muchísimo, Rodolfo. Un abrazo muy grande y todo mi cariño. Gracias. Yo te agradezco a ti. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.